Ok, chavos, bien, vamos a seguir revisando entonces, ahora ya que vimos los descriptores de formato, ahora vamos a ver el procesamiento de archivos. ¿A qué se refiere eso? Bueno, a cómo podemos utilizar un archivo, ya sea para leer o para escribir datos desde nuestro programa de Fortran. ¿Sale? Entonces, antes de que podamos usar un archivo, se debe de abrir asignándole una unidad. ¿Sale? Entonces, para asignarle esa unidad, ¿sale? La sintaxis es la palabra reservada open, que llama una función del lenguaje. Y bueno, dentro del argumento de esta función es una lista, ¿no? Una lista open que puede incluir diferentes cláusulas. La primera y la que debemos de ver que es por default sería esta, ¿no? Unit, que es igual al número, un número comprendido entre 1 y 99 que identifica el número de unidad que se le asigna al archivo. ¿Sale? Este unit igual al número es opcional, podemos poner solamente el número, pero pues la sugerencia es que siempre utilicen, ¿no?, la palabra unit para que sepan que ese es el número que se le asignó al archivo, ¿no?, el número de unidad que se le asignó al archivo. De ahí, después enseguida con separado por coma, va file igual y el nombre del archivo. ¿Sale? Donde este es una expresión de carácter que indica el nombre del archivo que se desea abrir o crear, según sea el caso. De ahí, status, ¿no? Y el estado del archivo. Entonces, bueno, aunque nos dice que es opcional, sí es importante ponerlo, ¿no? Porque cuando nosotros queremos leer de un archivo que ya existe, eh, el status es old. ¿Sale? ¿Por qué? Porque, bueno, literalmente esto quiere decir viejo o antiguo. Quiere decir que es un archivo que ya existe y que lo voy a abrir. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros ponemos el estado del archivo como new, que literalmente es nuevo, pues quiere decir que es un archivo que no existe y que se va a crear. ¿Sale? Ahora, si el programa nosotros le ponemos el atributo nuevo y ejecutamos nuestro programa, corre, se va a crear el archivo. En el momento que volvamos a correr el programa, ¿sale? Como el archivo ya existe, este atributo new les va a generar un error. Porque van a, digamos que la acción que quieren realizar es crear un archivo que ya existe. Entonces, el new solamente se utilizaría una sola vez en la primera ejecución del programa. Si lo que queremos hacer es sobre el mismo archivo estar escribiendo, entonces lo que vamos a hacer es ponerle la palabra replace, que vendría siendo como sobreescribir. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Si es un archivo que no existe, lo crea, y si es un archivo que ya existe, sobreescribe, lo reemplaza. ¿Sale? Estos son los tres principales que nosotros utilizamos. La opción de Scratch y Unknown casi no las utilizamos, ¿no? Porque nosotros siempre tenemos un archivo que ya existe, o vamos a crear uno, o vamos a estar sobreescribiendo en un archivo. ¿Sale? De ahí viene action, ¿no? Que es la acción. ¿Y cuáles son esas acciones? Bueno, el read, write o read, write. Literalmente, ¿no? ¿Qué acción quieres hacer? Pues leer, ¿no? Si le ponemos el atributo read, es que solamente, o el valor read, es que solamente queremos leer. Es decir, podemos abrir el programa, leer información, perdón, el archivo, leer información del archivo, pero no vamos a poder escribir sobre él. ¿Sale? O sea, solamente nos deja leer. Write es lo opuesto, ¿no? Abrimos el archivo y solamente nos permite escribir sobre él, no nos permite leer. Y bueno, read write, que sería hacer las dos, ¿no? Que bueno, dice que esta es la acción por defecto. Entonces, si nosotros omitimos esta parte de action, por default considera que es un archivo en el que se puede leer y escribir al mismo tiempo. ¿Sale? Luego tenemos otro que es el IOSTAT, que es el error de apertura.
que es una variable entera que almacena el estado de operación de apertura del archivo. ¿Sale? Aunque es una cláusula opcional, se aconseja usarla para evitar abortar un programa cuando se produce un error de apertura. Entonces, si el valor de la variable es 0, significa éxito en la apertura del archivo. Es decir, ejecutamos nuestro programa de Fortran, llega la sentencia open, intenta abrir un archivo. Si no hay ningún error en el archivo, este valor de IOSTAT, o sea, este valor es igual a 0. ¿Sale? Aquí en error de apertura es una variable, entonces el valor de la variable que pongamos acá, que se llame por ejemplo error, va a ser igual a 0. Entonces si este valor de error es 0, significa que se abrió el archivo con éxito. Si tenemos un número mayor que 0, o sea positivo, significa que se ha producido un error al intentar abrir el archivo. ¿Sale? Ya sea porque el archivo no existe, ya sea porque el archivo está abierto, ¿sale? Eso también es importante. Si ejecutamos un programa que va a abrir un archivo de texto y nosotros lo tenemos abierto con el bloc de notas o con el Notepad o con algún otro software, nos va a generar un error porque, y de nuevo, ¿no? La acción sería intentar abrir un archivo que ya está abierto o que otra unidad externa está utilizando. Entonces, pues eso nos restringe el uso, ¿no? Entonces, ahí nos puede dar ese error positivo en el IOSTAT, ¿no? Ese valor positivo en el IOSTAT. De ahí viene access, que igual es una parte opcional, ¿no? Que es el acceso. Puede ser secuencial, que es por defecto, o direct, ¿no? Que nos permite un acceso directo, es decir, saltar una línea o hacer otra cosa independiente de su situación en el archivo. Entonces, la secuencial es la que generalmente utilizamos, ¿no? Luego viene la posición, que es una de las constantes que puede ser rewind, ACIS o append. ¿Sale? Si usamos el valor rewind, el puntero del archivo se coloca en el primer registro. ¿Eso a qué se refiere? Cuando ustedes abren un archivo por ejemplo, de Word, ¿no? El puntero se refiere a esa línea parpadeante, que es donde empiezan a escribir las letras y comienza a salir el texto. Ese es el puntero. Entonces, el rewind lo que hace es que pone el puntero en el archivo en el primer registro, es decir, al inicio. Luego ASIS, que es la opción por defecto, el puntero del archivo se coloca en un registro dependiente del procesador. ¿Sale? Y luego con append, el puntero del archivo se coloca después del último registro, justo antes de la marca del fin del archivo. Entonces, bueno, ¿esto para qué nos sirve? Si nosotros queremos, por ejemplo, escribir sobre un archivo que ya tiene información escrita, ¿no? O sea, estamos haciendo una base de datos y estamos generando registros, ya tenemos una serie de datos almacenados escritos en nuestro archivo y queremos añadir más registros, entonces tendríamos que usar este valor, el de append. ¿Por qué? Porque coloca el puntero justo en el último registro, después del último registro, antes de la marca del fin del archivo. Entonces eso va a permitir que todo lo que ya está escrito no sea modificado, ¿sale? Y vayamos escribiendo sobre ese y vayamos agregando. ¿Ok? Entonces, bueno, esos son todos los componentes de la lista open que nosotros tenemos que utilizar para abrir un archivo, ¿no? Para poder abrir un archivo en el programa. Ni siquiera hemos escrito, solamente esta sentencia es para poder abrir el archivo. Bueno, y aquí está un ejemplo, ¿no? Este es ahí está, ¿no? Entonces, open unit igual al número entero que va a ir desde 1 a 99. Aquí la sugerencia, siempre utilicen un valor mayor a 10. ¿Sale? Para el valor de la unidad del archivo. ¿Por qué? Porque en los números inferiores a 10
se encuentran los números que corresponden a una impresora, al monitor, ¿sale? Entonces, a unidades periféricas de la computadora. Entonces, lo más recomendable es que utilicen un valor mayor a 10, ¿no? Y menor a 99. De ahí, file es igual a datos. Vean, aquí él no le pone ninguna extensión al archivo. Entonces, si nosotros solamente dejamos datos así, él se los va a guardar con una extensión que puede ser el .dat, ¿sale? O sea, que diga, su archivo se llamaría, si lo buscan en el explorador, le saldría como datos.dat, ¿ok? Pero bueno, eso va a depender del procesador, ¿no? Bueno, del compilador en este caso. Pero nosotros sí le podemos agregar. Vean, ahora esta es una cadena de caracteres, que es el nombre que le queremos dar o con el que queremos buscar al archivo. ¿Sale? Entonces entre comillas o entre apóstrofes va a ir, por ejemplo, ¿no? Sería datos y le podemos poner .txt. Y con esto ya lo condicionamos a que se genere un archivo de texto que se abre con el blog de notas. ¿Sale? Status old, si es un archivo que se va a leer y ya existe, pues le ponemos status old, action read, ¿sale? Y opcionalmente podemos utilizar el IOSTAT, ¿no? Para verificar el estado de la apertura del archivo. Ahora, esta sentencia open formaría parte de lo que es la cabecera del programa, ¿sale? Ya sabemos que en la cabecera del programa principal tenemos program, implicit none y toda la parte de la declaración de las variables, ¿no? Integer, real, etcétera. Inmediatamente después de todo eso es en donde iría la sentencia open, ¿sale? Para que se abra el archivo de manera casi inmediata después a que se ejecuta nuestro programa. Y en el final o en la terminación de nuestro programa tendríamos el pause y el end program. Bueno, justo antes del pause tendría que ir un close, ¿sale? Que acuérdense, ¿no? Así como hay un if y un end if, o un do y un end do, ¿sale? O un select case y un end select. Entonces todos los bloques de código que nosotros abrimos tenemos que cerrarlos. Entonces de igual forma, si utilizamos un open, ¿sale? Para abrir un archivo o una unidad, necesitamos cerrarla antes de que se cierre la ejecución de nuestro programa. Entonces aquí pues es close, ¿no? Y en la lista close solamente va la unidad, el número de la unidad. O sea, queremos que se cierre el archivo. Perdón. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a utilizar esta parte para que vean cómo queda. Ah, bueno. Déjenme abrir el archivo de ayer. Es este, ¿no? Ajá. Ok, ahí está. Sí, vamos a trabajar con el que hacíamos ayer, el día de ayer. Entonces vean ahí, hasta ahí termina nuestra parte de la cabecera. Y entonces aquí pondríamos nuestra sentencia open. Como ven, es una palabra reservada. Sí están viendo ya lo que es el platón, ¿no?
Sí, Ok. Bien, entonces es open, ponemos unit igual eh, un número, como les decía, la sugerencia es que siempre sea mayor a 10. Luego file igual y le ponemos, ¿no? Aquí le vamos a poner notas.txt. Status igual a new, en este caso, porque es un archivo que vamos a abrir. En action le vamos a poner que escribir. Y bueno, las otras son opcionales. Sale la de position, es opcional. Como les decía, nosotros generalmente no lo utilizamos a menos que queramos estar actualizando una base de datos. Es como ya aquí utilizaríamos posición igual a append, ¿no? Y la otra es el iostat, que es igual a, y aquí le vamos a poner error. Creamos una variable de tipo entera que se llame error y aquí es error. Aquí no va entre apóstrofes porque es el nombre de una variable. ¿Sale? Entonces ahí estaría ya nuestra sentencia de open. Ok, ahora otra cosa a resaltar. El archivo de texto que se crea en la misma carpeta donde se encuentra el código fuente de nuestro programa. Donde se encuentra nuestro programa. ¿Sale? Y si queremos leer o abrir un archivo, entonces debe de estar en esa carpeta. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacerlo las 5 veces. Y bueno, vean. Aquí que vamos a hacer un write. Acuérdense que la sentencia write primero va la unidad, después va la etiqueta de formato y ya después de eso va lo que queremos imprimir. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí nos lo va a imprimir en el monitor mediante esta sentencia print y nos los va a imprimir en el archivo de texto mediante esta sentencia write. El primer número es la unidad a donde lo quiero mandar, es el 20, que es la unidad que le asigné a este archivo de texto. ¿Sale? Y el formato, pues es la referencia a la etiqueta de formato que está acá, que ya lo habíamos visto en la clase de ayer. ¿Sale? Entonces, ya lo único que me falta es que, pues el close, y entre paréntesis podemos poner opcionalmente solamente el número de la unidad, ¿no? Close 20. Ahí está. ¿Hasta acá alguna duda? creo que no. Muy bien. Compilamos y bueno, vemos que no hay errores, ¿no? Todo está como lo esperábamos que estuviera. Entonces, ahorita que se ejecute. Ah, no guardamos aquí, ¿no? Y está desigual a error. Y bueno, podríamos imprimir o mostrar el valor de ese error. Ya no lo hice, pero bueno, ahorita lo modificamos. Mm, bien, ahí está, ¿no? Ya ahora sí, ya se ejecutó. Entonces, ya saben, para ingresar los nombres completos,
pues tendríamos que utilizar el apóstrofe, ¿no? O las comillas para la línea de caracteres, para la cadena de caracteres. No, ya sé quién. Y finalmente es con doble S. Como le toca por llegar tarde a la clase. Ok, ahí está. Entonces vean, se generó hasta aquí. Si nosotros vamos y exploramos la carpeta, sale donde está bien. Bueno, no sé si lo ven, pero aquí está nuestro archivo. Acuérdense que nuestro archivo se llama formatos F95, acá está, que está en la carpeta de documentos. Y entonces aquí se debe de crear el archivo, acá está, notas txt, creado hoy 21 de abril del 2021 a las 10:55 am. Sale, si yo intento abrirlo, muy probablemente esté vacío. ¿Sale? Ah, bueno, no. Vean, efectivamente ya se creó el archivo y ahí está, ya se registraron la información, los datos. ¿Sale? Entonces regresamos a nuestro plato y bueno, le damos enter y ya se generó nuestro archivo. ¿Sale? Entonces vamos a ver cómo quedó, ¿no? Nuestro archivo. Entonces ahí está. De la misma forma en la que se ve en la pantalla del CMD de Windows, de la misma forma, con el mismo formato, pues ya no lo escribió, ¿no? Aquí en nuestro archivo de texto. ¿Sale? Entonces, vean, con respecto a las posiciones para con respecto a las posiciones del archivo, la que decía append, no, ¿cuál era la primera posición? Rewind. Entonces, ¿qué va a pasar con rewind? Rewind pondría el puntero aquí, ¿no? Justo en el inicio del archivo, en el primer registro, aquí lo pondría. Mientras que append, que es la que lo manda al último registro justo antes de la marca del fin de archivo, lo pondría aquí. ¿Sale? Si se dan cuenta, el archivo me lo creó, bueno, escribió la primera línea por el ciclo, escribe el primer registro, ¿sale? Luego en el segundo registro lo pone abajo, el tercero,
O sea, digamos que es como que escribe y le da enter. Entonces ese enter le hace el cambio de línea. Escribe, ¿no? Y ya que terminó de escribir, se va a la siguiente línea. Escribe, se va a la siguiente línea. Y así sucesivamente. Entonces cuando escribió el último registro, se fue a la siguiente línea. No escribió nada, simplemente se ubicó el puntero aquí. Entonces ya generó una sexta línea, aunque esta línea está vacía, no tiene nada. Entonces append pondría el puntero justamente aquí, en el último registro. Y con eso ya podríamos seguir escribiendo información sin necesidad de modificar lo que ya escribimos. ¿Sale? Por ejemplo, aquí si quisiéramos agregar datos, tendríamos que usar ese valor. ¿Sale? ¿Hasta acá alguna duda? No, profe, de mi parte no. Bien. Ahora, bueno, ya aquí ya usamos o ya vimos lo que sería la salida por archivo, ¿no? Que es eh, el write usando la unidad y toda la parte de la lista de variables, ¿no? Ya vimos lo que es la etiqueta format con los descriptores de formato. Entonces ahora viene la entrada por archivo, es decir, cómo vamos a leer. ¿Sale? Para leer de igual forma tenemos que usar una etiqueta eh, de formato. Pero bueno, antes de seguir, eh, vamos a ver, les voy a mostrar cómo, si yo lo vuelvo a ejecutar, me va a marcar un error el programa. Ah, ok. ¿Sí lo ejecutó? Ok. Por la cuestión de que aquí en el nombre, en el status le habíamos dado new, cuando en realidad el archivo ya existe. ¿Sale? Muy probablemente cuando llegara la hora de escribir es en donde me podría generar un error. ¿Sale? Entonces, bueno, es una cuestión ahí como de tomar en cuenta que una vez que lo hayan ejecutado, cambiar este new a replace, nada más. ¿Sale? Y con eso ya va a estar sobreescribiendo el archivo. ¿Vale? Entonces ahora en cuanto a la lectura, lo mismo, vamos a hacer una lectura indicando la unidad, es decir, el número con el que identificamos a ese archivo, y usando una lista de descriptores o la etiqueta format para leerlo. ¿Sale? Entonces ahora vamos a escribir un archivo, o más bien vamos a leer desde el archivo que acabamos de crear. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a usar esto?
Profe, ¿le puede regresar tantito al otro programa para tomarle una foto? A la parte final, porfa. Más abajito. Gracias. Sale. Entonces, bueno, de aquí vamos a... Copiamos esta parte. Pero aquí en acción cambiamos el write por read. Para que de esa forma... old. ¿Sale? El status es old porque es un archivo que ya existe, el que vamos a abrir. Y la acción es leer. Solamente vamos a leer. ¿Sale? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es llenar esta lista de nombres y estas vectores de notas, llenarlo con los datos, ¿sale? Que están con los datos que están en el archivo de texto y que no los imprima, ¿sale? Entonces aquí vamos a copiar esto. Aquí no vamos a ingresar los nombres, ¿no? Sino que aquí, ¿qué vamos a hacer? A leer. ¿Sale? Vamos a leer. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer nombres, la posición I, que es lo primero que aparece en el archivo de texto. ¿Sale? Vamos a leer el primer nombre, la primera nota 1, nota 2, nota 3 y la nota F. Con esto las vamos a leer desde el archivo. ¿Sale? Ahora, para que tenga sentido, aquí debe de ir la etiqueta del formato, ¿no? Read con la etiqueta 100. Perdón. Acá sería read 20,100, ¿no? Acuérdense, el primer número se refiere a la unidad y el segundo número a la etiqueta de formato. Entonces vamos a leer desde la unidad 20, que es nuestro archivo de texto, estas variables. ¿Sale? Este ya no. Ahí está. Entonces vean, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo solamente quiero leer desde el archivo que ya existe, tengo que poner el status en old y la acción en leer. ¿Sale? Esto es para bloquear el hecho de que si existe una sentencia write que intente querer escribir sobre mi archivo y modificarlo, no lo haga. ¿Sale? Y el status old pues es de que ya es un archivo que existe. Entonces, si lee correctamente los datos y los almacena en los vectores que acabamos de
que crear, pues me los debe de imprimir en el monitor, ¿no? Aquí por eso solamente estoy dejando el print. ¿Por qué? Porque estoy haciendo que me imprima lo que ya acaba de leer. ¿Sale? Entonces este es ¿cómo lo pusimos? Ahí está, no tenemos errores, le decimos que sí se ejecute. Y ahí está. ¿Sí lo ven? Ya nosotros ya no escribimos nada. ¿Por qué? Porque ya los datos estaban almacenados en el archivo de texto y él solito fue, los leyó, ¿sale? Ahora, por ejemplo, cuando hacemos la lectura aquí en el read con el formato, o sea, aquí sí es importante que, por ejemplo, este que dice A coincida, ¿no? O sea, como acá este A es un descriptor de formato de una cadena de caracteres, la primera variable que va a leer es una cadena de caracteres. Y de nuevo, como no le estoy especificando aquí la longitud con la que va a leer va a ser la longitud máxima señalada aquí en la variable. ¿Sale? Entonces por eso lee 30. Debe de haber correspondencia en esto porque, por ejemplo, si nosotros ponemos una longitud más grande aquí en el descriptor de formato, lo que va a pasar es que va a leer también parte de los números y entonces me puede generar una mala configuración ahí en todo lo que en todo lo que ya ordené, ¿no? Y esto me puede generar un error. Entonces vean, por ejemplo, aquí le voy a poner A35 solamente para que vean el tipo de problema que me generaría, ¿no? Que por ejemplo ahí sea más largo. Y vean qué pasa. Vean cómo lo leyó ahora. Ya no lo acomodó de forma correcta. ¿Sale? ¿Esto por qué? Pues porque ya no coincide en la longitud de los datos que yo quiero leer con lo que está en el archivo. ¿Sale? Entonces, pues eso hace que se me imprima aquí en la pantalla, o sea, lo lee de forma desordenada. No es que mi archivo esté mal, porque mi archivo, si yo lo abro, mi archivo está correcto. Solamente que como yo modifiqué toda esa parte en donde yo le dije la longitud de la cadena de caracteres, etcétera, pues lo que me muestra ya no es correcto, ¿no? ¿Sale? Entonces debe de coincidir. Si la longitud máxima de mi variable aquí es 30, pues aquí debería de coincidir con el 30. ¿Sale? Si yo le pongo menos, de igual forma me va a generar una lectura incorrecta, porque de hecho inclusive puede que me marque un error de tipo porque a lo mejor quiera leer o buscar números. Vean, ¿no? Ya no me encuentra los números de forma correcta. Bueno, todavía no lo ven ustedes. Ahí está. Entonces vean cómo no lo leyó igual. O sea, sí leyó bien parte de los nombres, pero como se recorrieron 5 hacia adelante, los números ya no los encuentra. ¿Sale? Porque había un espacio de 30 y al recortarlo a 25 se adelantan 5 donde busca los números,
y entonces en los números lo que encuentra así como lo encuentra lo va leyendo, pero no es correcto. ¿Sale? Entonces esa es la diferencia. Entonces hay que tener atención a que todo ese tipo de detalles coincida, ¿no? Entonces si ya lo ponemos nuevamente con el 30, ya se lee de forma correcta y ya no lo imprime de forma adecuada. ¿Sale? Entonces, esa es la forma en la que mandamos a imprimir cuando damos formato y la otra es cómo leemos desde el archivo. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, ninguna. Ok. No, profe, ninguna. Qué bueno porque ahora lo van a... Profe, entonces, Dime, ay, Mike. que Profe, ahí el A queda como 30 eh, o queda como A nada más. En el renglón 9. Ah, bueno, aquí puede ponerse el 30. Si le vas a poner el número, debes de tomar en cuenta que coincida con la longitud que declaraste aquí. Si no quieres tener ese inconveniente de estarte fijando, puedes ponerlo solamente A y solito se va a ajustar a esta longitud. ¿Sale? ¿Qué pasó, Sem? en cuestión de donde dice Open, entonces checar nada más, o bueno, estar al pendiente de el archivo que abramos o vayamos a abrir, ¿no? Para Sí, ponerle el old y el new. así es. Si vas a escribir, tendrías que ponerle o new o replace. Si vas a escribir. Bien. Si solo vas a leer, pues tiene que ir old. ¿Sale? Entonces, si vas a escribir sobre él, o le pones new o replace, y en acción le pones write para escribir. ¿Sale? Y si solo vas a leer, en status le pones alt y en action read para que sea solo a leer. Si vas a hacer Entonces, si vas a hacer las dos cosas, leer y escribir, entonces en status tendría que ser new si el programa aún no existe, si el archivo aún no existe, o replace, ¿sale? Y en action read and write y no hay problema. Y en caso de que ya sea un archivo que exista, pues le pones status alt y en acción le pones read and write para que te permita leer y escribir. Sale al mismo tiempo de ese archivo. entonces igual, por ejemplo, de que esa nota que guarda en el archivo de texto, por ejemplo, si usted no los pidiera, también tenemos que enviarle ese, ¿no? Para que funcione. Si es para lectura, sí, porque Ah, debe de estar en el formato en el que ustedes puedan, debe de estarlo en el formato que su programa lo lea correctamente. sí. Pero entonces, ajá, entendí que te lo crea en la misma carpeta donde manda tus programas, ¿no? Ujú. O lo abre de ahí mismo, ¿no? Así es, debe de estar en la misma carpeta. Bien, así es. Sí, por nada.
Entonces vean ahora, este es un ejemplo de un archivo que se generó bueno, en este caso con este programa que dice simulación, supongo. Entonces, bueno, ustedes ahí lo están viendo en pantalla, ¿no? Ese sería el código que lo genera, es la simulación de un CSTR, Continuous Stirred Tank Reactor, un reactor tanque agitado. Esto lo van a ver cuando vayan en octavo, pero para que vean, ¿no?, cómo la programación funciona. Están haciendo la simulación, declaran todas las variables, ahí están todas las variables que se declaran, sale todas las variables que ocupa, da los valores de variables conocidas, ahí se indican al comentario de las unidades, indica el tiempo final para la simulación y vean, ¿no?, hace el abrir un archivo, escribe, ¿no?, da el formato, empieza a escribir, esto lo resuelve mediante el método de Euler y empieza a hacer, ¿no?, la iteración. Aquí dice que se va a hacer mientras el tiempo total sea menor, el TT sea menor a T2, ¿no? Se refiere en cuanto a tiempo. Y ahí lo va haciendo y lo manda, a cada iteración lo manda a escribir el archivo. ¿Sale? Vean, mandó a imprimir estas 4 variables. Y entonces el resultado al final, pues es algo como esto. ¿Sale? En donde ahí vemos, pues que fueron poquitas, nada más como 900 iteraciones. ¿Sale? O sea, todos estos valores se calcularon 900 veces. ¿Sale? Y entonces ahí está cómo generamos de forma ordenada todos nuestros datos. Primero lo abrí aquí porque, eso lo vamos a ver en clases posteriores, que existe una extensión de archivo que se llama CSV, que quiere decir Comma Separated Value, o valores separados por comas, que así tal cual como lo indica, ¿no? Tengo un valor y luego le pongo una coma, y luego tengo otro valor y le pongo una coma, y otro valor y le pongo una coma, y así sucesivamente. Entonces, la ventaja de hacerlo con ¿cómo se llama?, formato, el CSV, ¿sí? Es que directamente lo abre Excel, ¿sale? Excel reconoce ese tipo de archivo. Entonces yo primero lo abrí con el bloc de notas para que vieran cómo quedaba, pero si me voy a mi carpeta y directamente le doy doble clic, ¿sale? Lo que va a pasar es que ya me lo abrió con todos los números ordenados por filas, por columnas, ¿no? O sea, en las celdas, vean. Y siguen siendo los 900 datos, pero ya me los da de una forma pues ordenada, en donde ya yo, si necesito hacer una gráfica, pues simplemente selecciono las columnas, le doy que me grafique y listo. ¿Sale? Entonces vean, y ya se construyó. Entonces para eso nos sirve el nosotros poder utilizar de manera adecuada o de manera correcta read y write para lectura y escritura de archivos. Pero más que nada como para trabajar en más de una manera más sencilla, con muchos datos, en lo que son otros programas de nuestra computadora, ¿no? Bueno, en este caso sí. De hecho, yo esa parte del CSV, del atributo del formato separado por comas,
Yo lo busqué y lo hice con la intención justamente de que en materias posteriores lo apliquen y generen los archivos de Excel más fácil, ¿no? Para que puedan hacer sus gráficas. Porque pues forzosamente cuando tú resuelves un problema y generas un montón de datos, pues también lo que tú quieres ver es la representación gráfica. Antes de salir de pandemia, ya estamos hablando del año pasado, ¿no? Y hace mucho tiempo, este, yo ya estaba checando esa parte en donde en un curso, haciendo el curso un poquito más avanzado, que en realidad no es que sea más avanzado, simplemente que se necesita una paquetería que hay que instalar, pero ya puedo generar gráficas desde Fortran. ¿Sale? O sea, se puede. Solamente que hay que instalarle algunas cuestiones a la computadora para que desde Fortran puedas generar tú las gráficas. Ya no necesites hacerlo en otro archivo independiente para abrirlo en Excel, por ejemplo, sino que ya directamente desde Fortran generes tú las gráficas. ¿Sale? Pero bueno, eso es con miras a los próximos cursos en donde pues ya que estamos en sala de cómputo, instalarle las paqueterías a las computadoras para que puedan hacerlo, ¿no? En esa parte estaba trabajando en la sintaxis porque se tiene que llamar como una función del sistema. Entonces, o sea, les digo, ya estaba yo revisando esa parte, pero sí es un poquito, no es tan evidente. Entonces dije, bueno, para que se pueda hacer más fácil, simplemente generamos un archivo que Excel lo reconozca de forma directa, lo abres en Excel y ya generas tus gráficas y listo. ¿Sale? Pero sí, sí te da mucha versatilidad en ese sentido. Y como les digo, ¿no? Los ejemplos de los programas que yo les pongo generalmente son programas de materias más avanzadas para que vean que pues no se limita a resolver problemas como los que nosotros vemos ahorita en clase, ¿no? Digo, en esta clase lo vemos de forma más didáctica para que ustedes aprendan el uso correcto de cada estructura de control, de las sentencias, cómo se hacen, cómo se construyen, etcétera. Pero la resolución de los problemas, o sea, puede ser tan compleja como el hecho de hacer una simulación, ¿sale? Entonces, ¿a qué se refiere una simulación? Pues es que una ecuación que describe un fenómeno físico en la realidad, resolverla y ver el comportamiento en el tiempo de ese fenómeno, ¿no? O de ese proceso que se está llevando a cabo. Algo como eso lo pueden hacer. Entonces, vaya, esa es la intención. Entonces, ahorita ya vimos cómo leer y cómo escribir. Entonces, ahorita la actividad que quedaría pendiente sería que trabajen este ejercicio. El número 6. Bueno, dice que una empresa dispone de una base de datos de sus trabajadores. ¿Sale? Bueno, se dispone la siguiente información para este mes, que es nombre completo, el sueldo. Aquí le vamos a cambiar, que no sea en euros, ¿no? Que sea en pesos mexicanos. Entonces es nombre completo,
sueldo en euros, el estatus del pago, o sea, si ya está pagado o no está pagado el sueldo de ese trabajador, y su antigüedad en la empresa en años. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la actividad? Ustedes en su libreta van a generar una lista con al menos 20 registros. ¿Sale? De la misma forma en la que está aquí, ¿no? Vean, Ana García, su sueldo, sí, y la antigüedad. ¿Sale? Entonces, con al menos 20 registros, ustedes van a poner los nombres. Por favor, nombres adecuados, ¿eh? O sea, nada de estar poniendo ahí nombres medio raros y medio extraños. O sea, pueden poner José Pérez o Beto Hernández o no sé. ¿Sale? Y general, digo, pueden ser inventados, pero tampoco se vale poner cosas ahí con doble sentido ni nada por el estilo. ¿Sale? Entonces van a generar en su libreta, o sea, en su libreta van a escribir ustedes a mano esos mínimo 20 registros. ¿Sale? Y una vez que ya los tengan listos en su cuaderno, en su libreta a mano, van a escribir un programa que permita guardarlo en un archivo de texto. Es decir, que les pida todos esos registros y que cree un archivo de texto, ¿no? Que se llame información o base de datos o como quieran llamarlo. ¿Sale? Y que todo lo que ustedes tecleen, o sea, ustedes van a teclear todos esos registros, toda esa información, y que se guarde en un archivo de texto. Y van a escribir otro programa que permita, ¿sale? Esa es una primera etapa, ¿no? Hasta acá, donde generamos la base de datos. Y en otro programa van a escribirlo para que les permita hacer la búsqueda de información. ¿Sale? Esta búsqueda de información. Que si yo pongo el nombre de cualquier empleado de la empresa, me permita obtener cuál es su antigüedad. ¿Sale? O que a cuánto asciende la cantidad pagada a los trabajadores este mes. Es decir, si la parte de pagado dice sí, deberá de tomar el sueldo que ya se pagó, ¿sale? Esta parte que ya se pagó, y sumarla junto con los otros que digan sí. ¿Ok? Entonces, esa sería la actividad. Trabajen en la primera parte, o sea, primero hagan la base de datos y ya que les jale y tengan el archivo de texto completo, entonces ya pasamos a ver la parte de la búsqueda, ¿ok? O sea, de aquí, de que nos dé toda la información, pero sí necesito que trabajen por lo menos en la parte de crear la base de datos. ¿Sale? Escriban los nombres en su cuaderno, generen toda la información, mínimo 20 registros y escríbanlo en un archivo de texto. ¿Sale? Sale, profe. Sí, pues está bien. Sale, entonces nos vemos mañanita. Hasta mañana, profe. Adiós, profe. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.